Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a estar acompañados de la doctora Patricia Rodríguez, quien es psicóloga organizacional y dirige la Asociación de Fondos de Empleados y Entidades del Sector Solidario, y desde esta agrupación pues trabaja en temas de ambiente organizacional, gestión de calidad y por sobre todo sentido de pertenencia y arraigo de las personas vinculadas al sector social de la economía del país con sus propias misiones institucionales. Buenos días, Patricia. Buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a la teleaudiencia. Y también está con nosotros el doctor Norberto Tascón, a quien ya todos conocemos y quien los días miércoles siempre está acompañándonos con sus análisis sesudos. Muchas gracias, José Alberto. Igualmente, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia y pues encantado de nuevamente estar hoy en el informativo Nuestra Gente. Estamos esperando que el presidente del gremio Grupo Multisectorial esté en el estudio, Gustavo Muñoz Sinisterra, ya está en camino y en algunos minutos nos acompañará. Recuerde que este programa y este canal usted lo sintoniza en Global TV en la frecuencia 2, en Encali TV en la frecuencia 116, en internet en www.canal2.co y para la población migrante en España y en Italia en Eurolatin TV. El tema del que hoy vamos a hablar es los últimos datos y estudios que han surgido y que anuncia la gran prensa y algunas publicaciones especializadas sobre la corrupción en Colombia. Perdón. Dicen los últimos estudios que ha mostrado el Consejo Colombiano de Competitividad que Colombia, en el afán de entrar a la OCDE, a la Organización Económica de los Países Más Desarrollados, pues tiene que someterse a algunos estándares, y uno de los estándares que se le pide es el de la lucha, las gestiones que hay para combatir la corrupción. Estamos en el puesto 115 aproximadamente entre 140 países que se están estudiando. Como se ve, estamos en la cola, es decir, estamos en la tercera parte de los países que tienen más índice de corrupción. Adicionalmente a esto, en el último congreso que se hizo internacional sobre corrupción, a propósito de los 90 años de la Contraloría General de la República, el propio presidente de la República y el vicecontralor reconocieron que cerca de 2 puntos del PIB se van anualmente en corrupción. Y para que ustedes tengan clara la magnitud de esta cifra, 2% es lo que el Estado colombiano invierte totalmente en salud en el país. Y un 2% es lo que se lleva a la corrupción. Y cerca de 2% es lo que se invierte en seguridad interna a través de inversiones en la policía y fuerzas militares, y un porcentaje similar se va en corrupción. Por lo tanto, estamos hablando de mucho dinero. La media en billones de pesos es que cerca de 10 billones, o sea, millones de millones anualmente se pierden en manos de agentes públicos y privados que se amangualan para robarse los recursos públicos de inversión. Este es el tema que nos ocupa porque creemos que democracia cooptada no es democracia, y democracia cooptada significa democracia que es aparentemente democracia, pero está en manos de intereses particulares. Y atención con lo que voy a decir. Que no haga carrera la frase aquella y la percepción aquella de que los pobres roban y los ricos hacen negocios. Vamos con cuidado y expulguemos bien, levantemos la cobija y pongamos la lupa, que no vaya a ser que lo que se nos muestra como negocios son vulgares robos disfrazados de negocios por parte de clases dirigentes hiperpoderosas. Y de la misma manera convocamos a los agentes comunitarios y sociales a que defiendan la democracia
siendo serios y transparentes en el uso de los recursos públicos. Doctor Tascón, usted ha estado en la palestra pública, usted ha estado en la Asamblea Departamental y desde allí le ha tocado, por un lado, apoyar y avalar decisiones del gobierno ejecutivo, del departamento y en algunos momentos llamarlos a cuentas. ¿Cuál es su percepción hoy del estado de corrupción que hay en el manejo de los recursos del Estado por parte de funcionarios públicos y de contratistas de la cosa pública? Yo creo, y lo vengo repitiendo permanentemente, José Alberto, que una de las grandes dificultades por las que pasa el país es precisamente cómo se llega al poder. Lamentablemente, hasta que en Colombia no nos busquemos un mecanismo, que están hechos, es simplemente implementarlos. Una manera más explícita pero menos corrupta de escoger a nuestros gobernantes, porque cuando los intereses de las personas comienzan a ser tamizados por grandes sumas de dinero que los coloca o el sector privado o los coloca alguien interesado en que un amigo llegue al poder, pues lamentablemente allí arranca el gran problema de la corrupción. Es cómo elegimos a alguien que se convierta específicamente en el poder, en aquella persona que direccione el poder en favor o en beneficio de esas personas que invirtieron en su elección. Y cuando está pasando eso, pues sencillamente nos estamos enfrentando al mayor flagelo de corrupción, porque allí no tiene limitantes, no tiene clase social, no tiene sexo, no tiene ninguna restricción, porque José Alberto, el capital, llámese como se llame, sencillamente se enfoca en elegir a esos mandatarios para tratar de convertirlos a ellos en fichas que desde adentro traten de mover todo el aparato del Estado. Y vea usted ejemplos normales. El narcotráfico permeó todas las estructuras del país para hacerse al Congreso de la República y acabar con la extradición. El gremio económico, los sectores privados, los bancos del país se han hecho a grandes inversiones para elegir Congreso, para elegir presidente, para elegir gobernadores, alcaldes y demás, con el propósito de que las medidas económicas que se presentan en ese Congreso y que se aprueban posteriormente por cuenta del gobierno, pues terminen favoreciendo a la banca colombiana y a los grandes gremios económicos que invierten grandes sumas de dinero en elegir presidentes y de ahí para abajo. Y tercero, pues como los grandes aprendieron, los pequeños también. Y entonces el pueblo colombiano dice, si esos de arriba roban, ¿por qué nosotros no robamos? Si los de arriba hacen estos negociados, y usted estaba hablando de algo peyorativo, y es que arriba se llama negocios, entonces la gente abajo también trata de llegar a acuerdos con quien se elige ya en menor escala, como concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, para que se les den pequeños contratos, de tal manera que ellos mismos los ejecuten. Y no es sino comenzar a analizar todo lo que es el PIB en salud, todo lo que es servicios públicos, todo lo que es recuperación de cuencas, etcétera, donde, como dicen algunos, los dineros del Estado se entierran y no da lugar a desenterrarlos. Esos son flagelos que desafortunadamente vienen acompañados de algo para concluir esta primera etapa, José Alberto. Y es que en el 93, cuando se reforma la Constitución del país y se crea la nueva Carta, pues hombre, uno de los problemas que se tenía era ese también, cómo la administración pública y especialmente la administración de justicia estaban corrompidas precisamente porque los dineros del narcotráfico hacían presencia en ellos. Pues vea usted, se modificaron las leyes, se creó la ley 80, que creíamos nosotros era la panacea de la contratación porque tenía tantas restricciones y tenía tantos vericuetos para que no se pudieran adentrar en ella y robarse los recursos del Estado, pero lamentablemente ya 8 años, 12 años más, fueron suficientes para cambiarla y hacerla como un sastre, una camisa a la medida de su cuerpo y poder hacer todo lo que ha pasado en Colombia, porque el primer distractor de corrupción es precisamente el Estado. Doctora Patricia, usted viene de Bogotá. Bogotá ha estado en el ojo avisor del país en los últimos 5 años desde que surgió el escándalo de los NULE, el escándalo de la contratación distrital por todas las obras del Transmilenio y las ampliaciones de avenidas, etcétera.
Pero lo que uno ve es que además del escándalo mediático que sale en la gran prensa, en la televisión, en la radio, los titulares, esta gente no le pasa nada con sus recursos y posiblemente hacen negocios con la fiscalía y hacen negocios con los jueces para que paguen 5 años de cárcel en celdas de 5 estrellas, y la platica que se robaron del Estado, que no es platica sino platota, queda guardada y camuflada entre testaferros y familiares, y el Estado no puede, o sea, nosotros no podemos volver a recuperarla. Sí, infortunadamente eso sucede y eso demuestra, o sea, que hay una pérdida de valores. Yo personalmente creo que el tema de la corrupción es un tema que debería erradicarse desde la misma infancia, pero vemos que hay muchísima contradicción en lo que se hace, en lo que se le enseña de pronto a los niños, y estos niños crecen y ahí vemos el reflejo de sus acciones en el desempeño de los trabajos que realizan. Infortunadamente, pues escuchando lo que decía el doctor, se crean las leyes, pero parece que tras las leyes también se crean las trampas. Entonces se hace una violación a las leyes y pareciera que esto jamás va a terminar. Entonces los dineros, como bien dices, no se pueden recuperar. La gente paga cárcel, su condena entre comillas, 5, 10 años, 15 años, pero saben que una vez salen de la cárcel, pues siguen haciendo sus negociaciones. Y tristemente el Estado se presta pues para que esto suceda, y ahí vemos pues que se ve reflejado el desvío de los recursos. Los ricos son cada vez más ricos, los programas de verdad donde debería hacerse inversión social pues no se puede lograr porque los recursos se han desviado, y esto termina siendo una problemática absolutamente de todos. Y retomando lo que también se mencionó hace un rato con el tema del narcotráfico, pareciera que nos hemos acostumbrado a ganar la plata fácil. Entonces trabajar parece ser que es un verbo que no lo entendemos. Entonces es mejor hacer ilícitos, cometer ilícitos, asegurar de pronto un futuro promisorio, a trabajar honestamente y a sacar adelante un país que debería ser lo que todos pues deberíamos estar pensando. Dentro de las definiciones que se dan de corrupción, pues se refiere a tráfico de influencias, a apropiación de decisiones de interés colectivo en función de intereses particulares, pero lo que uno observa es que esto ya se volvió una práctica corriente. Mejor dicho, más del 60% de los empresarios no grandes, empresarios normales, medianos, pequeños, a quienes se les consulta sobre la contratación con el Estado, reconocen que deben estar dispuestos a pagar una comisión para poder acceder a contratar con el Estado, así sea para que le compren papelería, así sea para que le den un contrato de aseo y mantenimiento, mucho más cuando se trata de licitaciones privadas para hacer una obra pública de gran envergadura como una carretera. Eso por un lado. Y por el otro lado, está demostrado que en los últimos años la Fiscalía y la Contraloría juntas han documentado cerca de 600 procesos de extinción de dominio a dineros y bienes conseguidos con actos de corrupción en funcionarios públicos y contratistas del Estado, y menos del 5% ha sido fallado. Como quien dice, es una gran invitación a los ampones de cuello blanco a que se roben la plata del Estado. Pues José Alberto, usted le mete el dedo a la llaga y revuelve. Mire que uno no se explica cómo un funcionario del sector público, llámese fiscalía, llámese policía, en fin, cualquiera de los organismos de investigación o que tienen a su haber la aplicación de la justicia en Colombia, usted los ve de la noche a la mañana con casas ostentosas, con carros ostentosos, y una persona que se gana sencillamente un salario promedio en Colombia de 3, 4 millones de pesos, que es más o menos lo que se gana
un funcionario de alto nivel. Tienen de un momento a otro cualquier cantidad de bienes, no solamente en su cabeza, sino en cabeza de sus familiares que ni trabajan. Similar a lo que hizo el narcotráfico, similar a lo que hacen los grandes carteles, lo que hacen los grandes grupos delincuenciales. Lavan los bienes en cabeza de otras personas. Pero uno se pregunta, esa fiscalía, que supuestamente es el organismo que debería estar actuando, siquiera es capaz de autoinvestigarse. La policía es capaz de autoinvestigarse, y se lo comentaba yo a uno de los generales de la policía en un programa donde le decía, para ustedes no es nada raro ni nada diferente que un agente de la policía que tiene un promedio de salario de 1,5 millones de pesos, de la noche a la mañana tiene un buen carro. Es fácil, si esa persona no tiene un crédito bancario, si esa persona no tiene antecedentes financieros, no se ha ganado una lotería, etcétera. Entonces uno dice, ustedes se han autoinvestigado para establecer que dentro de esos organismos que supuestamente garantizan es donde se están gestando los principales focos de corrupción, y la respuesta es ninguna. Y así sucede comúnmente con estos servidores que tienen ciertos manejos. No de la noche a la mañana los ve en una cantidad, por ejemplo, no voy a ser peyorativo y me disculpa la audiencia, están viviendo en un sector popular y de la noche a la mañana pasan a uno de los barrios, a Los Cristales, donde las Altos de Normandía, y no, y no es que sean testaferros, no, donde por el contrario pasan a unas casas donde los antecedentes terminan siendo familiares que ni trabajan, ni tienen vinculación laboral alguna. Entonces, todo este tipo de cosas, José Alberto, desafortunadamente arrancan desde allá. Pero aquí, como en el cohecho, a excepción de lo de Gidis Medina, pues que solamente hubo cohecho con ella, no hubo quien la comprara, pues acá, a diferencia de eso, lamentablemente el sector privado igualmente corrompe al sector público, porque no se sabe, como se decía anteriormente, qué es más malo, si quien paga por la paga o quien peca por la paga. Y en este caso, uno ve el servidor público totalmente desalmado, un Estado sin dolientes, un Estado que no hay quien lo defienda, un Estado que se vuelve oferta y no una oferta valiosa, sino una oferta miserable que se compra por cualquier cosa sin importar qué pasa. Mire usted, por ejemplo, las extensiones de la ciudad, donde se ven vinculados a cuánto proceso hay en Colombia, a los consejos municipales, a los alcaldes municipales, a los contratistas, en fin, a toda una serie de personas que pertenecen a ese Estado, pero también paralelamente pertenecen a las empresas, porque los contratistas terminan siendo empresas. Hoy vemos cómo los grandes consorcios, y usted le hacía la intervención a la doctora Patricia, de lo que pasó en Bogotá. Yo creo que eso, sumado a lo que pasó en Interbolsa, es donde la corrupción subió de extracto y ya hoy se situó exactamente en los mayores extractos del país, que inclusive vieron en el Estado, vieron en las arcas del Estado la oportunidad de enriquecerse creando las pirámides que nos dio ejemplo Murcia, que la hizo con gente pobre. Hoy esa gran pirámide para robar el Estado la construyeron grandes emporios económicos del país, donde no les importó nada robarse el dinero público de empresas tan prestigiosas como por ejemplo la DIAN, que no se dio cuenta que la habían robado siendo uno de los organismos de control. Patricia, usted dijo ahora en su intervención que esto comienza por la casa y de la casa podríamos pasarlo a la empresa. Y yo leía en algún comentarista del periódico El Tiempo en estos días que decía, mire, el tema es elemental. La corrupción no solamente es el escándalo porque se llevaron una plata. Hay corrupción cuando usted, por ejemplo, acepta un trabajo que no está dispuesto a hacerlo bien hecho. Ahí hay corrupción, decía el comentarista. Hay corrupción cuando usted, pudiendo hacer el trabajo y debiéndolo hacer de una manera, decide hacerlo a media manera. Refiérase usted a ese tipo de casos, por favor. Sí, y eso personalmente yo lo veo en muchas organizaciones donde las personas terminan siendo deshonestas, porque yo pienso que cuando te contratan a ti para hacer una labor
y no la cumples a cabalidad, tú estás siendo deshonesto, primero contigo mismo, segundo estás siendo deshonesto con la organización que está pagando para que tú realices un trabajo, pero además, o sea, te ha dado confianza para que seas tú la persona que lo ejecute. Y tristemente los actos ilícitos o los actos de deshonestidad que cometen algunas personas parece que se llevan al resto de las personas que están ahí. Yo tengo que decir tristemente en el sector nuestro lo que sucedió con Salucop. Entonces una persona que era muy capaz, como el doctor Palacino lo demostró en muchas oportunidades, se les daña la cabeza, pero yo volviendo al tema de la casa digo, eso viene de unos valores que te han infundado en la casa, de unos principios que tú tienes, porque si tú estás claro que debes ser honesto, o sea, a ti no te corrompe la cabeza, o sea, nadie te daña la cabeza si tú estás claro hacia dónde vas. Pero somos seres humanos y somos muy ambiciosos, el dinero corrompe a las personas, por eso dice alguien que una cosa eres tú con plata y otra cosa eres tú con plata. Sin plata, perdón. El corazón se te puede dañar en un momento. Y esto pues se lleva por delante al resto de las organizaciones. Entonces, hoy en día hay muchas personas que creen que todo el sector cooperativo es corrupto. Yo digo que no todo el sector cooperativo es corrupto, que no todo el sector público, digamos, sea corrupto, que no todas las entidades privadas sean corruptas, pero que hay gente corrupta en cada una de esas entidades, digo que sí lo hay. Y estoy de acuerdo cuando dices que la gente es bastante deshonesta para ejecutar sus trabajos. Ahora, por el otro lado, digo, ¿cómo le enseñas a una persona de 30 años los valores? ¿Cómo le enseñas a una persona de 30 o 35, 40 años que sea sincero, que sea honesto, cierto, que sea respetuoso, si en su casa de pronto no vio eso? Entonces yo vuelvo al tema que ya en alguna oportunidad comenté acá, que es el tema de las competencias. Entonces no es suficiente con que tú sepas hacer, para mí es mucho más importante que tú sepas ser persona, porque eso es algo que viene contigo, eso no es algo que la empresa te lo enseñe ni está obligado a hacerlo. Se supone que tú haces un proceso y te quedas con las mejores personas, pero infortunadamente a veces eso no pasa, ¿no? Y otros se le pegan a esos deshonestos, y tristemente eso es lo que lleva a una empresa a que decaiga en su producción y que un día desaparezca del mercado. Doctor José Alberto, me hace usted acordar, y venía aquí meditando, ¿cómo le parece que Simón Bolívar, imagínese cuántos años hace, uno de los grandes decretos que expidió fue precisamente el de la anticorrupción, y decretó la pena de muerte? Decretó la pena de muerte a quien se apoderara de bien no suyo. No estamos hablando de hace 2 años. De 200 años. De 200 años aproximadamente. Hoy nosotros vemos precisamente, y yo comparto con usted, doctora, que nosotros, o parece que en Colombia nos volvimos proclives a la corrupción. Y uno dice, no, es que se están robando el Estado de arriba. Y entonces el papá que le dice al hijo, mire mi hijo, es que usted no tiene por qué coger las cosas en mi casa, eso es mío, ¿usted por qué lo coge? Y entonces dice, camine, vamos al mercado, que hoy nos tocó mercado. Y entonces el señor coge la bolsa, o coge la fruta, o coge la gaseosa y se la toma, y el niño lo está viendo. Entonces dígame, ¿cómo le podemos nosotros enseñar a nuestros hijos a que sean honestos, a que no tengan mañas, si inconscientemente pareciese esas personas lo hacen? Porque si tú tienes para comprar un mercado de 200.000 pesos, de 500.000 pesos o lo que sea, ¿cómo no vas a tener para pagar una gaseosa que vale 1.500 pesos? O para un confite que vale 500 pesos o 1.000 pesos. Entonces, yo creo que a veces nos volvemos proclives a tener esas condiciones, y ahí sí, totalmente comparto, doctora, hay que hacer una reingeniería desde la óptica de la psicología, que bueno, una reingeniería y más de la enseñanza de nuestros muchachos, porque es allá donde necesariamente vamos a tener que apuntar. Yo diría, como dicen los viejos, José Alberto, ya que loro viejo no aprende a hablar, pero a mí me parece que a esos loritos que están comenzando sí hay que enseñarles, por lo menos, a que en el país tenemos que tener nuevas costumbres, y eso ha sido posible. Mire lo del tránsito. Nosotros éramos unos desordenados en materia de tránsito.
Entonces nos comenzaron a aplicar correctivos y entendimos que podíamos vivir mejor simplemente si aceptábamos condiciones de convivencia. Y yo diría que acá es igual. El día que nosotros veamos que esa plata que va al Estado es de todos nosotros, porque pagamos los impuestos, porque pagamos de cualquier manera, y habrá alguien que dice, no, yo no pago ningún impuesto. Ah, sí, pero cuando usted va al supermercado y compra algo, ahí va incluido algo de impuesto que se retribuye posteriormente. El día que los colombianos y que los que vivimos en este país hermoso tomemos la decisión de no aceptar que quienes elegimos y a quienes elegimos para que nos vayan a administrar nuestro dinero lo hagan con pulcritud, con sensatez y con la madurez necesaria, créame que allí estaremos sentando las bases para acabar con esa corrupción. Pero eso sí parte del principio que aquí yo les admiro en este programa, José Alberto, porque siempre estamos diciendo, por favor, colombiano, caleño, vallecaucano, elija bien, escoja bien. Mire esas personas que hoy están proponiendo llegar a ese Congreso. Mire que una persona que sale en los medios de comunicación a través de un escándalo público no es porque se lo inventaron, sino porque, como dicen los viejos, no se ahogó un músico cuando el río suena. Perfecto. Entonces veamos la nota que nos tienen preparados nuestros periodistas antes de continuar con este interesante tema. Oh, pues yo creo que eso es mentira. Debe ocupar uno de los primeros lugares, me imagino, porque aquí hay mucha corrupción. Sí, aquí, o sea, yo creía que nosotros ocupábamos los 3 primeros puestos. El puesto 80 no, o sea, no lo sabían realmente. No, eso se ve en toda parte, mano. Los funcionarios de altos rangos hasta los empleados, todo el mundo quiere tumbar a todo el mundo. Entonces es como una cultura que se ha arraigado en nosotros, en todos los estratos está la corrupción, ¿entiendes? Esa es como, ya forma parte de nuestra cultura prácticamente, y eso hay que erradicarlo desde la casa, desde el colegio. El ejemplo que dan los altos funcionarios, ellos si no dan el ejemplo, entonces la gente, viendo que ellos son los más corruptos, los de abajo dicen, no, pues si son corruptos ellos, entonces yo también voy a robar. Entonces todo el mundo va a querer robar, pero si ellos cogen y empiezan a dar ejemplo y empiezan a aplicar las leyes como son, entonces la gente también empieza a funcionar como es, me parece a mí. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros en los recibos de los servicios, nosotros pagamos servicios muy altos, o sea, nos cobran más de lo normal. Realmente nosotros tenemos que pagar lo justo por lo que nosotros nos gastamos. También, por ejemplo, lo de las calles, el mío, por ejemplo, el gobernador, él estaba pidiéndole a los ciudadanos mucho dinero y en realidad todo ese dinero no lo utilizó en las megahoras, sino que utilizó muy poquito y el resto, quién sabe qué haría con él. Los más corruptos, pues mejor dicho todos son corruptos. Porque primero que todo la policía con los ladrones, dicen que los cogen y todo, no los cogen y después de 2 o 3 cuadras los sueltan y sigue la violencia aquí en Colombia. Lo que hay que hacer es cogerlos, llevarlos a la cárcel y darles su respectiva condena. Y en la política pues hay políticos que son definitivamente muy falsos, porque las cosas que hacen no son verídicas, sino que se tuercen para ellos ganar dinero y el más pendejo es el que paga. La corrupción empieza desde el cuello blanco hasta los hogares más infantiles, porque la corrupción la vemos en los padres que utilizan a los niños como en los políticos que utilizan los impuestos para robarnos, ¿no? Esos impuestos que supuestamente ven en las megajoras, que nos cobran miles y miles y se invierten muy pocos y nos roban cada vez pocos. Esos políticos somos los que el mismo pueblo ha elegido, ¿cierto? Los mismos que nos dejamos enredar y llenar de promesas. Esa es la corrupción. Si nosotros la sociedad como tal permitimos que cada día que pasa elegimos al más corrupto, al que nos promete y nunca nos cumple, ese cuello blanco que es, no podemos hacer nada porque ellos son los que nos mandan. Nosotros estamos sometidos a todas sus decisiones y eso es lo que verdaderamente pienso yo. Corrupción hay desde nuestro querido presidente, nuestro antiguo presidente, que cada día nos va jodiendo más, como en el servicio público, como en la educación, como en el trabajo, porque cada vez nos explotan y lo vemos hasta reflejado en el salario mínimo. Pienso que esos políticos como tal, no hay que hacer una huelga ni protesta porque de eso no vale nada, tenemos que empezar a cambiar desde nuestros hogares, eligiendo mejores personas. Corrupción hay en todos los países y todas las ciudades, los de corbata,
Los de corbata, porque nosotros los pobres llevamos el bulto. Mire las baturas. Las baturas, a toda hora llevando el pobre el bulto. Ahí está pues la voz de las personas comunes y corrientes, cómo perciben la corrupción. Y pareciera, Patricia, que ellos coinciden con su planteamiento. Sí, y yo les estaba prestando atención y veía una cosa. Nosotros nos hemos acostumbrado a que existe la corrupción y infortunadamente no estamos haciendo nada. Yo veo que cada vez es más difícil que la gente vaya a votar, entonces ¿de qué nos estamos quejando? O sea, nos quejamos de que los políticos no son los indicados, pero no vamos a votar ni tampoco analizamos los perfiles de los candidatos que se postulan. Entonces, de esa manera, pues pienso que eso es como un círculo vicioso que pareciera que no tiene fin y es pues lo más triste de la historia. Pero por el otro lado, también creo que el tema de valores es fundamental acá y lo más terrible de todo esto es que no vemos a futuro cuándo es que esto de verdad va a cesar. Entonces sí es una invitación a la gente que tomemos conciencia y que dejemos de pensar que esto tiene que seguir para siempre, que si nosotros elegimos bien, pero estudiamos a fondo, a profundidad, quiénes van a ser nuestros dirigentes, pienso que esto podría cambiar. También lo invito a las organizaciones que cuando hagan sus procesos de selección no solamente se fijen en que tienen la competencia del conocimiento, sino que indaguen muy bien, o sea, quién es la persona de trasfondo que están contratando para que se eviten actos de corrupción, porque el doctor mencionaba hace un momento algo, y es que los contratistas casi siempre son los mismos. Entonces yo subo al poder, me encanto con el poder, me endulzo con el poder es la golosina más deliciosa que tiene el ser humano, y ahí empieza nuevamente el círculo a girar. Entonces es una invitación de verdad para que nosotros despertemos y no nos quedemos como tan quietos, tan dormidos y tan indiferentes a lo que está sucediendo. Pero doctora Patricia, fíjese que cuando nos pasan esta voz populi, me llama la atención la actitud de esta niña. Se queja, sí, pero tocó un aspecto que a mí me parece fundamental y dice el de los niños. Las personas que mandan a su niño al semáforo a pedir, la señora que manda a su hijo o utiliza a su hijo para que en el supermercado se coja una libra de arroz para comer, puede ser, en otras sencillamente porque se dio la situación de mendigar. Ahí es donde está arrancando esa cultura que nosotros, lo hemos venido diciendo, permeó todas las estructuras del país. Pero no es menos cierto que hay que buscar un mecanismo que logre hacer posible que al Estado colombiano lleguen los mejores. Porque es que precisamente los mecanismos de elección, y se lo digo con toda franqueza, yo aspiraba a hacer un proyecto para la Cámara de Representantes y me recorro el departamento y trabajo en todas las direcciones, pero encuentro una barrera que se me volvió infranqueable, salvo de venderle el alma al diablo, y era tener recursos por casi 1.000 millones de pesos para aspirar a ser representante de la Cámara en este país. Yo dije, ¿esto qué es esta vergüenza? Yo me imagino que la plática que se iba a ganar siendo representante no le daba sino a la tercera parte de esa plata, entonces ¿dónde iba a sacar pues la por diferencia? Supuesto, José Alberto, porque yo no me voy a dejar permear de ningún grupo económico, no me voy a dejar permear de las EPS que necesitan de tener allá amanuenses, y menos de una serie de personas que requieren de elegir un Congreso donde desafortunadamente se utilizan para estas cosas. Por eso yo sigo insistiendo, José Alberto, doctora Patricia, que un mecanismo para salir de este bache obligadamente es reformar esa Constitución. En cualquiera de esos referendos o en cualquiera de estas cosas, nosotros estamos llamando a la opinión pública, a la actitud de la gente, para que en el Estado se dé de una vez por todas el voto obligatorio. Eso mucha gente lo dice, no, es que no podemos votar a la brava. No, pero es el único mecanismo que tenemos para que los corruptos que son financiados por las empresas, financiados por el mismo Estado o autofinanciados por cualquier grupo,
terminen allá haciendo las leyes en contra del pueblo colombiano. Así es. Y saludando a Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial, de entrada le hago el siguiente planteamiento. Corrupción es efectivamente hacer un contrato indebido y llevarse una plata entre un funcionario público y un contratista. Pero también podríamos abrir el debate si corrupción no es, y esto lo digo con mucho cuidado, pero lo digo con contundencia, que Luis Carlos Villegas, presidente gremial de la ANDI, resulte ahora embajador del gobierno colombiano en Estados Unidos, y que Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de no sé qué, ahora resulte siendo la directora gremial de una organización, o que la Concha Araujo, que fue ministra de Relaciones Exteriores, hoy sea la presidenta de una empresa minera transnacional en el país. Eso creo yo que también está en los linderos de la corruptela, porque cuando usted actúa en función del interés privado, haciendo cama para que lo nombren en el sector público, usted deja de pensar en interés colectivo y está pensando en intereses particulares. Y también allí los gremios tienen mucho que ver. Como usted es dirigente gremial, le pregunto, con todo respeto, con todo cariño y con toda claridad, Gustavo, ¿usted está aspirando a ser gobernador, a ser secretario de despacho del alcalde Guerrero, del doctor Ubeimar, a ser representante a la Cámara o su ministro de Industria y Comercio? No, buenos días José Alberto y buenos días a Patricia y a Norberto y a los televidentes. No, me parece que lo de Luis Carlos fue criticado por todos los empresarios porque debió tomar una posición desde que lo nombraron en la comisión para los negociadores de paz. Yo creo que en ese momento pues venía del sector privado, pero debió tomar una posición referente al gremio y además porque el sector industrial es de los más golpeados en este momento y de los que menos está preparado para enfrentar el mercado internacional. Entonces, en ese momento, cuando uno se vuelve vocero del gobierno, tiene que independizar el tema del sector privado y hablar más defendiendo los intereses del sector que hablar como un ministro, que el ministro es parte del Ejecutivo. Y creo que en el tema gremial, mucha de la crisis que hay ahora también es de las instituciones y muchos de los gremios están en crisis donde vemos cómo los pequeños agricultores y empresarios no reconocen a los dirigentes gremiales de los grandes gremios que están negociando con el gobierno. Sí, todos lo ven como un tema de unidad nacional. Esto se ha hecho ver y entiendo que en el Consejo Gremial, el que se reúne con el presidente de la República, han tomado posiciones, pero le han dado el respaldo al presidente en el tema de la institucionalidad, pero el problema es que no sale a la voz pública. O sea, sé que adentro del Consejo Gremial ha habido una presión fuerte. El presidente se reunió hace poco en esta crisis que hay en el momento, se reunió con sus ministros como 5 horas y 2 horas con el Consejo Gremial de 21 dirigentes gremiales, donde yo sé por la comunicación que tenemos entre los gremios que el Consejo Gremial le dio un respaldo institucional, pero le dijo tome cartas en el asunto, la crisis está saliendo en las manos. Pero lo que está faltando aquí es que los gremios salgan a decir la realidad. ¿Sí? Respetando la institución, respetando el Ejecutivo, pero a veces vemos como los gremios conocen la situación, pero no salen a contarle la realidad y a defender los intereses por lo que están. O sea, los gremios están para defender los intereses del empresariado, de la mano de obra y mirar por qué no están llegando los beneficios a la gran masa que son la micro y pequeña empresa. Es la gran masa de este país. Entonces vemos a veces un discurso, y no quiero generalizar, acomodado. Por eso gremios como el de nosotros, que es nuevo, nace y quiere no contaminarse con el tema del lobby. O sea, los gremios tienen que articular con el sector gobierno, porque el sector gobierno es el gran administrador de los recursos, es el que define las políticas, es el gran contratante, pero los gremios tenemos que velar porque hayan políticas de Estado y no de gobernantes, no de 2 y de 4 años. Entonces lo del doctor Villegas sí fue criticado y lo de algunos dirigentes gremiales que se está utilizando esta plataforma para ir a la política o en viceversa, o para llegar de la política a las juntas directivas y tener ese tema del lobby y del poder. Yo creo que parte de la corrupción, y no toda, parte de la corrupción es esa. Y lo más crítico que estamos viendo en el tema de la corrupción es la indiferencia de los colombianos. Los colombianos tenemos que mirar porque no suceda más eso. La gente está viendo que hay corrupción y la gente es indiferente. Y es triste ver cómo por lo menos el Congreso de la República tiene un gran porcentaje de desconfianza entre los colombianos, casi el 70%.
Como más de la mitad de los colombianos piensa que aquí hay corrupción. Como muchos empresarios pequeños dicen yo no tengo acceso a contratar con el Estado ni con el municipio porque allá hay corrupción. Entonces, ya digamos, tenemos que comenzar reconociendo el tema y la corrupción frena el desarrollo y parte de la problemática del desarrollo de este país es el nivel de desconfianza que hay frente a las instituciones, frente a los procesos de contratación. El tema también de los políticos o nuestros dirigentes de elegir mal es que hay buenos políticos con buenas ideas, pero cuando van a ver cómo promueven su campaña no tienen el dinero suficiente. Y lo que decía Norberto, se tienen que vender. Y muchos dirigentes que podrían aportarle a la región y al país se frenan porque si no se tienen que vender a un partido, a unos líderes, y cuando se venden, pues por más buen programa que tengan, por buenas personas que tengan, pues ya están comprometidos su elección. Y eso tiene que cambiar. Pero sí, desde el tema empresarial tenemos que empezar por eso. Los mismos empresarios y los dirigentes gremiales a tomar distancia del tema político, articular con el sector público, pero a representar los intereses por los que estamos llamados y no acomodarnos al discurso del Ejecutivo. Tenemos que saber decirle las cosas al Ejecutivo profesionalmente y con respeto, pero sin desconocer la realidad. Bueno, a riesgo de que hagamos recetario, habrían como 4 medidas en las que tendríamos que ponernos a trabajar los colombianos. Una, primera, no elegir a quienes, o no reelegir a quienes en ejercicio de su función pública como congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, etcétera, hayan demostrado o hayan sido inculpados por delitos y por actos de corrupción. Una moción de censura. Eso, de la ciudadanía. Debiera haber una pérdida de la capacidad de ejercicio político. Una segunda, lo que dice el doctor Norberto, y es el voto obligatorio. El voto obligatorio le va a cerrar la brecha a toda esta camada de mafias que se han entronizado en el poder público para hacer de la política un vulgar negocio. Y por eso quizás es que es tan difícil que pase por el Congreso ese proyecto de ley. Pero hay que insistir desde estas tribunas periodísticas. Una tercera medida, que los dirigentes gremiales, ¿sí?, que representan sectores colectivos de la nación, les quede vetado hacer tránsito al sector público como ministros o viceministros, que es lo que casi siempre uno ve, que un dirigente de del sector cooperativo, mañana lo vemos en el Ministerio de Comercio e Industria o en la Superintendencia de Economía Solidaria o Verbigracia, y viceversa, que ese funcionario que fue ministro no venga mañana a manejar un negocio privado, por Dios. Pero vaya al fondo, vaya al fondo, a los grandes bancos. Claro, salen premiados de aquí para el BID, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, que uno dice, esto es una carrera de tráfico de influencias. Sí, yo estoy de acuerdo que no debería suceder, pero nuevamente es la invitación, o sea, que estemos claros que nosotros debemos saber por quién vamos a votar. Y no que exista la indiferencia, y retomando lo que ustedes han dicho, a veces la gente no vota porque dice, no, pero aquí no hay en quién confiar. Yo digo que sí hay gente buena, o sea, no podemos generalizar tampoco. Pero estoy de acuerdo con ustedes que nosotros no podemos seguir en esa indiferencia que nos tiene a nosotros tan enfermos. Eso por un lado. Por el otro lado, decirle a la gente que es importante que asistan en las votaciones, pero no como yo he visto que a veces la gente dice, ¿por quién votaste tú? ¿Y tú por quién votaste? Entonces si la mayoría votó por X, entonces yo voto por X aunque yo no sepa quién es X. Y eso es muy triste. Y algo que me parece también que es muy complicado, que nosotros a veces no estamos como al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país y las repercusiones que esto tiene en el mediano y en el corto plazo. Entonces, además de que somos indiferentes, desconocemos, y cuando conocemos algo parece que perdemos la memoria. Tú tocaste el tema de los nules, y cuando eso sucedió, pues hubo como un revolcón y todos los días sonaban a toda hora. En este momento ya nadie se acuerda de los nules. Lo mismo pasó con Palacino. Y seguro que la plata está en los bancos de Suiza. Exactamente, y ellos, como bien lo dijiste, están bien, seguramente allá esperando cumplir su pena para salir y seguir haciendo de las suyas. Y así ha sucedido pues con muchas personas a quienes les hemos hecho de pronto seguimiento a algunas personas.
Entonces yo digo, no podemos olvidarnos de lo que ha sucedido en nuestro país y de lo que algunos están haciendo, pero sí la invitación que no generalicemos, porque no todas las personas son deshonestas, ni no todas las personas están trabajando en función de la corrupción, que es lo que yo creo pues que deberíamos tener en cuenta. Algo estructural de este país también es el tema de justicia. Escuchaba yo anoche que ahora en el 2014 posiblemente muchos de los paramilitares condenados salen y pagan solo 8 años. Entonces se está volviendo un negocio de que pues yo soy malo, yo secuestro y todo eso, pago 6, 8 años y salgo, claro, y salgo lleno de plata y puedo participar en poder y todo eso. Entonces el tema de la gata, digámoslo, en Sucre, como desde la cárcel y todo eso, yo, mi familia participo, la Contraloría y Procuraduría le dicen a la Gobernación de Sucre, ojo, eso está viciado, esa licitación de las apuestas de todas maneras se la gana, ¿ah? Y siguen manejando el tema. Entonces también hay una desconfianza en la justicia, y si un Estado, si un ciudadano no tiene una justicia confiable, pues no tenemos nada, porque es nuestra base, es nuestro soporte ante cualquier violación de derecho. Entonces también un tema estructural es que aquí la justicia, que es el organismo que no puede tener corrupción, está viciado también, ¿sí? Los testigos falsos, todo este tema. Pues. Doctor Tascón, usted que ha estado en la Asamblea Departamental, otro de los puntos que quizás habría que reformar es la elección de contralores, personeros, fiscales, magistrados. Claro, porque es que esta gente supuestamente son los que van a controlar. Claro, a los que toman las decisiones y son elegidos por los que van a controlar. Pero fíjese, José Alberto, que para mí esa es la consecuencia de una causa que es la mala elección de senadores, representantes, diputados, concejales, gobernadores, presidente. ¿Por qué? Porque es que ese magistrado es producto finalmente de la elección en el Congreso de la República. Ese alto funcionario de las CIAs termina siendo elegido como consecuencia de una terna que le pasan al Congreso de la República. Y si en ese Congreso de la República pasa como por ejemplo con nuestro flamante procurador, que fíjese que para los casos del Valle, que no los trato de defender, pero lo que yo veo es que no se puede ser injustos dentro de la justicia. Y el señor procurador ahora a Luis Alfredo Ramos, que es su copartidario político, porque eso hay que hablarlo de esos términos, no lo es parte de esa camandulería de las que goza el procurador, pues pide en un escrito casi que firmado por él que ese señor no debe ser investigado por la Corte y que por el contrario no se debe dictar medidas de aseguramiento cuando el problema es similar, tiene problema de paramilitarismo, problema de narcotráfico, que es por lo que la Corte lo ha llamado a juicio, sin decir que ya está condenado. Pero son despropósitos, mientras que acá en el Valle él se encargó, sin haber terminado un juicio, de destituir gente, cosa que le va a costar a la Procuraduría grandes cantidades de dinero como a la misma Contraloría. Pero voy a no dejar de lado ya, al concluir esto, que me parece es corolario de lo que les he planteado, y es otro organismo que nosotros creemos es la garantía de un proceso electoral, y es la Registraduría Nacional. Fíjense ustedes que ahora uno dice en política, no, hay que tener alguien que en la registraduría no me quite los votos. Hay que tener una vigía ya en la registraduría. Los testigos electorales. Y eso pues que esos testigos ahora quedaron prácticamente desactualizados y valen huevo, como dicen los viejos, porque ya eso subió también de extracto. Resulta que ahora con la implementación de la tecnología, entonces hay unos centros de cómputo. Y desafortunadamente pasa como cuando se legisla. El que legisla es el que escruta, es el que elige. Sí, acá en la registraduría sucede eso, ¿no? Acá es que quien escruta es el que elige. Entonces allí sí que hay un organismo de corruptela, porque con ello mucha gente honesta, fíjese usted, que hace su ejercicio electoral con franqueza, tiene sus amigos, etcétera, llega allá y terminan desaparecidos sus votos por arte del bloque de esos funcionarios que mágicamente desaparecen unos votos de un lado y los acomodan en otro. Y como las comisiones escrutadoras son sencillamente unos personajes que llegan a cumplir una labor, no le garantizan a nadie nada, porque usted no puede hacer un reclamo si no lo hace el día en que se dio la elección, no lo puede hacer posterior. Y peor aún, para concluirle, José Alberto, encontramos que hoy se está demandando precisamente, y parece que van a fallar en la jurisdicción contenciosa administrativa, la elección del alcalde de Cali, porque se dice que le quitaron unos votos al otro candidato.
Vea usted pues grave, que allí grave la cosa es situación. más grave de la que nosotros estamos Más pensando, grave. porque esa sí es la verdadera causa de esas consecuencias que estamos analizando. Bueno, pero volvamos en estos últimos minutos que nos quedan al principio del principio, que es el entorno en el que nacemos y nos criamos y se nos conforman nuestros idearios de vida, que es el hogar y que es el entorno familiar. Pero ese hogar y ese entorno familiar, ya sabemos, cada vez está más solitario de adultos responsables por muchas razones y más en poder de estas cajas que se llaman la televisión y de estas otras cajas que se llaman los computadores. Y entonces los niños y las niñas terminan siendo educados, o mejor, mal educados o mal inducidos por este tipo de información que no tiene ninguna responsabilidad en los proyectos de vida de estas personitas. Y después las empresas recibimos personas, o en empresas actuamos ser personas que no tenemos criterio ético, criterio de decencia en el manejo de las relaciones y de las responsabilidades que tenemos. Allí está el principio, y los muchachos que hablaron, personas muy jóvenes, hacían referencia a eso. Sí, yo pienso que es que el tema es de valores, o sea, de cómo nosotros estamos ayudándole a nuestros hijos a construir un futuro. Yo escuché en días pasados una niña que decía: si esta otra niña toma hoy 5.000 pesos que no son de ella, mañana va a robarse 100.000 pesos y después puede hacer cualquier locura. Entonces le digo, si eso lo piensa una niña que tiene unos principios bien fundamentados, ¿por qué nosotros, o sea, no podemos entender la problemática en que estamos sumergidos? Yo vuelvo a lo mismo, yo no sé por qué, digamos que esa parte la desconozco un poco, pero yo digo, desde mi punto de vista como psicóloga, o sea, debe existir unos perfiles, deben existir unas competencias para poder nosotros elegir a nuestros dirigentes, que no debe ser solamente que la persona está muy bien preparada, que tiene no sé cuántos títulos, doctorados, PhD, porque me parece que eso no es el quid del asunto. El quid del asunto es qué clase de persona tú eres, qué ser humano tú eres, cuál es la esencia de tu ser. Eso es lo que pensaría yo, porque lo demás tú lo puedes aprender, ¿cierto? Te puedes formar, pero también hay una realidad. Los seres humanos, que es algo que yo estaba analizando, los seres humanos pareciera ser que nos endulzamos con el tema del poder, y cuando nos alimentan el ego, entonces creemos que tenemos el mundo a dos manos, y al creer eso, pues entonces cometemos una cantidad de disparates que después nos cogen de tal forma que no sabemos cómo salir de eso. Entonces cometes un acto ilícito, eres deshonesto, pero cuando te das cuenta la bola de nieve se te creció y te fuiste tú con esa bola de nieve y te llevaste quizás a todas las personas que tú querías y luego tú no sabes cómo detener eso. Entonces yo invitaría a las personas a que piensen bien qué es lo que están haciendo, y como lo he dicho de pronto en algunas de mis charlas, tú no puedes exigirle a tu hijo que no sea mentiroso y castigarlo cuando, yo pongo un ejemplo muy típico, que eso sucede en muchas familias. Si me llaman al teléfono, di que yo no estoy, aunque esté al lado tuyo. Luego, ¿cómo le dices a ese niño que no mienta? O sea, y lo castigas además de todo. Entonces, ¿qué clase de mamá o qué clase de papá estás siendo tú? Entonces, el tema es de formación, pero eso, vuelvo, insisto, se aprende en casa, no en las organizaciones. La organización, lamentablemente, y el Estado, o sea, lamentablemente, tienes que luego ser la víctima de esos seres humanos que no se formaron bien. Gustavo, ustedes en los gremios se quejan de la indiferencia de los empresarios. Yo pregunto, ¿y los empresarios pequeños y medianos estamos dando buen ejemplo o estamos dando mal ejemplo? Porque sí, nos quejamos frente a todos los problemas, pero ¿estamos dando buen ejemplo? ¿Estamos siendo como coherentes y consecuentes? Mira, yo creo que en los pequeños empresarios, por la falta de estructura de costos y de recursos, es donde menos corrupción se ve. Porque ellos, normalmente el microempresario es la mitad de la empresa, hace como 3 puestos, y no está dado, ellos no pueden hacer un mal negocio ni venderse porque se quiebran, ¿cierto? Y no tienen ese tema, pero tienen el tema de la cultura y educación que falta, y yo creo que ahí es la base estructural, y estoy de acuerdo con la doctora. Si los valores desde la casa, pero un gobierno, si dentro del gobierno la política, una de las políticas estructurales no es la educación, la sociedad no tiene futuro. Y uno lo ve en México, que hay muchos niveles de corrupción, y yo he escuchado al presidente de México anoche, y uno de sus objetivos estructurales es educación. Si uno ve Ecuador,
unos objetivos estructurales del gobierno de educación. Si uno ve en Colombia, Antioquia, escuchemos al gobernador Fajardo. Entonces, él dice educación, sobre ese y no me desvío, y sobre eso va todo, y articuló a Medellín y articuló a todo el mundo en ese tema. Entonces, yo creo que todos nos beneficiamos, la sociedad civil, si desde nuestra casa el gobierno pone de hecho la educación, los jóvenes. Pero los jóvenes, en este momento por lo menos yo no estoy de acuerdo con algunos programas de televisión, de prepago, de capos, porque esos son los líderes que están viendo los jóvenes. La vida fácil, ¿cómo me hago plata en 5 o 10 años? No importa que me maten. Estábamos en un bloque, una sesión del bloque regional parlamentario hace como un mes, y nos decía el director de la Policía Valle que un muchacho de 14, 16 años decía, no me importa, yo sé que yo me dedico al delito, ayudo a mi familia y la saco de la pobreza, y tengo un promedio de vida de 10 años, ya yo sé que yo me voy a morir. Y tengo un promedio de vida de un muchacho de 16 años. ¿Sí? Entonces ellos ya saben eso, pero como ellos se quieren volver capos, quieren vivir como un capo durante 10 años, entonces en ese tema yo creo que nosotros tenemos valores estructurales, y nosotros deberíamos exigirle como constituyente primario y todo eso al gobierno, que la educación debe ser un valor estructural de eso, y de eso nos vamos a beneficiar todos los empresarios, porque vamos a tener mejor mano de obra. Si tenemos mejor de dónde escoger, tenemos muchas universidades, muchos colegios, pero hay que ver la calidad de la educación, la calidad de los profesores. ¿Sí? No basta simplemente con montar megacolegios. Muy bien, amables televidentes, el tiempo de nuevo se nos acabó. Estos temas son simplemente abrebocas para dejarlo a usted motivado y motivada para que comience a reflexionar, a conversar con sus pares sobre estas implicaciones. Recuerde que lo que nos importa es que usted se informe, para que usted piense y usted decida, siempre en función del bienestar colectivo. Si no pensamos en el bienestar colectivo, crean que vamos a terminar mal, porque el que crea que simplemente es pensando en primero yo, segundo yo y tercero yo, terminamos mal, porque cada quien jalando la cobija para su propio lado, ninguno termina cubierto y todos terminamos descubiertos en un mar de ignominias. Hay que apostarle a una sociedad decente, a una sociedad más proactiva. Me alegra mucho que los muchachos que hoy en Voz Populi hablaron tengan esa actitud de cuestionamiento. Y a usted, amable televidente, lo invitamos para las próximas elecciones, salga a votar, así sea que vote en blanco, pero vote. Y si el voto en blanco gana, obligaremos a repetir elecciones, pero no permitamos que estas sinvergüenzas que se han tomado el país, que se han tomado los departamentos y las ciudades, sigan haciendo de las suyas a costa del bienestar colectivo. Buenos días.